Hola estudiantes. Una de las partes más importantes de esta clase va a ser leer su libro de texto, pero leerlo para entender la información. Entonces, no es como leer una novela eh, en cuanto a que cuando uno lee una novela quizá la lee una o dos veces y si entiende uno la historia, entonces sigue avanzando la persona. En este caso, toman varias veces leer eh, información de ciencia. Entonces, esta clase les va a ayudar para entrenarlos a poder entender información, poder entender gráficas, poder entender figuras. eh, Así que este es el método para poder crear esquemas y crear resúmenes de capítulo. El primer paso va a ser leer el capítulo. Cuando digo leer el capítulo, quiero decir ojear. No tiene que leerlo uno palabra por palabra, sino simplemente superficialmente lo está leyendo uno, ojeando, viendo cuáles son los puntos principales y se va uno a concentrar en esos términos clave. Muchos libros de texto como este ponen las palabras clave eh, con letras recalcadas. Así que es muy fácil notar cuáles son las palabras del vocabulario, porque esas se van a mostrar de manera más oscura que las demás, ¿verdad? Entonces va a ser fácil localizarlas. Muy bien, entonces en este primer paso no debe uno pasar mucho tiempo leyendo el material, simplemente superficialmente lo está uno investigando para buscar esas palabras clave. Aparte de notar esas palabras clave, también uno va a leer la introducción y la conclusión. ¿En dónde empieza este capítulo y en dónde acaba? Está uno buscando los puntos principales de cada capítulo. Muy bien, el segundo paso, cuando ya uno haya identificado los puntos claves de este capítulo, entonces uno va a preparar el esquema. En inglés el esquema es an outline. You are creating an outline of this chapter once you've identified what the main points are. Por ejemplo, si estamos hablando de algún momento clave de la historia, vamos a querer organizar quizá por puntos cronológicos eh, o podría ser por momentos clave, ¿verdad? Entonces, en la ciencia es importante también buscar algún tipo de organización para el capítulo. Muchas veces es fácil simplemente seguir la organización que está presentada en el texto. Cuando ya uno haya identificado los puntos claves, es buena idea también anotar subpuntos. Los subpuntos dan información adicional proveniente de los puntos clave. Por favor, asegúrese de que todos los puntos clave tengan en común la idea principal del capítulo. En este texto existen muchas palabras clave. Entonces el orden no es tan importante como que uno incluya cada una de estas palabras clave.
Cada una de las palabras clave debería de tener consigo su definición. Muy bien, cuando ya uno haya decidido qué organización va a tener su esquema, entonces puede uno empezar a llenar el esquema de información. Puede ser información sobre las palabras clave, puede ser información sobre la idea principal de ese capítulo. Un esquema efectivo debe ser corto. Uno va a notar que en el libro cada capítulo es de 2 a 4 páginas. El esquema no debería de ser de 2 a 4 páginas. Una página es más que suficiente. Pero, aunque sea sucinto, necesita uno incluir información. Debe haber suficiente información para apoyar cada uno de los puntos clave. Debe haber suficiente información para poder apoyar cada uno de los subpuntos. Por ejemplo, si uno está aprendiendo sobre alguna idea de la ciencia, debería de haber ejemplos. Estos ejemplos quizás los muestre el texto o quizás uno tenga que buscarlos. Ejemplos son necesarios en un esquema de texto científico. En general, los apuntes deben brindar información suficiente para que sea útil, pero no tanta que le abrume a uno cuando trata de revisar y recordar el capítulo.